Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo un juego que me ha encantado, Time Stories, de Manuel Rozoy, traído a España por Asmodee, de 2 a 4 jugadores. Dice que cada salto aproximadamente, por cada sesión, unos 90 minutos. Un poquito más, se dispara un poquito el tiempo. Vamos a ver, esta reseña no va a ser como el resto de reseñas que hacemos en fase de mantenimiento. Esta reseña la voy a separar un poquito de lo que viene siendo lo habitual de presentación, unboxing que trae el juego, explicación principal de las mecánicas y opinión. En este caso me vais a permitir que no os explique cómo funcionan las mecánicas del juego. Principalmente porque tenemos un manual de instrucciones, tenemos un reglamento, donde nos dice las pautas básicas que vamos a tener desde el inicio de la partida. Nos explica cómo funcionan los turnos, nos explica cómo debe ser un combate, nos explica qué son los receptáculos. Todo esto os lo voy a pasar de puntillas, porque la historia principal, el grueso principal de lo que es Time Stories, nos lo va a ir marcando este mazo de cartas. Nosotros vamos a tener un mazo de cartas por esta aventura. El juego básico se llama Asylum y se va a celebrar en un... Mira qué taquete de cartas. Se va a celebrar en un... Se produce toda la partida en un manicomio en la década de los 20, en 1921 concretamente. Esta reseña la voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ir sin spoilers, es decir, voy a explicar unas pequeñas pinceladas para aquellas personas que no tenéis el juego, que no conocéis Time Stories o que simplemente no lo habéis adquirido todavía, aunque habéis escuchado hablar de él, y va a estar totalmente libre de spoilers. No voy a decir absolutamente nada de la trama de Asylum, voy a explicar simplemente pinceladas básicas y una reseña de qué me ha parecido el juego de la manera más aséptica posible, sin entrar en nada del fondo de la historia principal del juego. Después, cuando os avise concretamente los que no habéis jugado, parad. Lo voy a decir, ¿de acuerdo? Voy a decir que desde este momento va a haber spoilers. Y parad ahí. Ved el resto de la reseña cuando ya hayáis jugado la historia de Asylum, porque voy a entrar en bastantes conceptos fundamentales de lo que es la trama principal de este juego. Básicamente, para que os hagáis una idea, Time Stories gira en torno al siguiente concepto. Se supone que hay una empresa, una asociación, sociedad, algo así, que hace viajes en el tiempo. Y nuestro jefe, Bob, nos va a mandar a determinados momentos históricos, junto con el resto del equipo, para que resolvamos una incidencia, resolvamos un problema, y todo ello a través de un concepto, de un elemento llamado los receptáculos, que es que vamos a entrar en la mente y vamos a ocupar el cuerpo de una persona, de alguien de la década o del momento en que se va a celebrar la historia principal del juego, en este caso en Asylum, en 1921, en un manicomio. El juego va a girar en torno a este tablero. El tablero no puede ser más aséptico. El tablero tiene unos elementos principales, que son estos de aquí. Os voy a enseñar el tablero por encima. Me parece que lo tengo bien. Son estas cosas de aquí, ¿vale? Cada uno de los elementos que tiene el tablero no os lo voy a explicar pormenorizadamente, pero tiene un hueco para poner las cartas, que van a ser los distintos escenarios que vamos a ir teniendo para ir desarrollando la historia. El juego nos va a ir guiando dentro de esos propios escenarios. Después vamos a tener un track principal de tiempo que va a ser nuestro reloj de partida, lo que va a delimitar si conseguimos o no conseguimos cumplir el objetivo de la misión en el tiempo oportuno. En caso de que no lo cumplamos, podemos intentar otra vez conseguir el objetivo de la partida a través de los saltos, de los distintos saltos. El juego va a tener ese marcador de tiempo que viene delimitado por esta fichita de aquí a través de un track numérico, que cuando llega a 0 se supone que tenemos que hacer lo que nos indica el juego que tenemos que hacer. No voy a decir obviamente lo que es. Tenemos después cada uno de estos tokencitos, que los hay de 4 colores, este es rosa concretamente, y lo que representa este token es el personaje que vamos a tener y que vamos a ir colocando a través de las distintas disposiciones de las cartas que vamos a tener en el hueco del tablero correspondiente a los escenarios. Cada uno de los escenarios va a tener forma de cartas como esta, y se irán desplegando de tal manera que forman un diorama en el que tendremos una localización concreta. No solo vamos a tener en este Asylum esos escenarios, sino que también vamos a tener una serie de objetos, una serie de cartas que nos van a ir diciendo qué tenemos que hacer. La gran ventaja que tiene este juego es que está perfectamente guiado. El juego nos va a llevar desde el principio de la manita y nos va a decir tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, para ir avanzando en el juego
y dependiendo de lo que vayamos realizando, vamos a tener unas soluciones, vamos a tener otras soluciones, vamos a tomar un camino, vamos a tomar otro. Si nos dice, por ejemplo, si coges esta carta, coge el objeto 14. Si te enfrentas a este personaje, vete a la localización 4. Es decir, este tipo de cosas que os estoy dando pinceladas por encima, pero que eso va a ser lo que nos va a ir marcando la partida. Es decir, vamos a tener distintas opciones, distintas decisiones, que dependiendo de la opción que tomemos, nos va a derivar el juego por un camino o por otro. Es decir, nos va a decir, coge esta carta o coge aquella carta. Tan sencillo como eso. El juego tiene también una serie de dados, que son estos de aquí. Son los dados que vamos a utilizar para los combates principalmente. Este juego tiene combates, hay una norma de combate donde tendremos estos escudos y tendremos por otro lado escudos con calaveras. Tendremos enfrentamientos con determinados personajes y si les ganamos conseguimos una cosa, si no les ganamos conseguimos otra. Nuestros personajes pueden, no voy a decir morir, porque realmente no mueren, sino que realmente su receptáculo deja de tener conexión con donde se encuentran realmente en la agencia de Time Stories. En este caso, sufrirá una penalización ese personaje de restar 7 dentro del track de tiempo. Es decir, todo esto junto a muchos tokens así genéricos que se supone que pueden representar una llave, pueden representar un objeto, pueden representar un determinado tipo de cerradura, puede representar 1000 cosas y se representa cada uno de ellos con una forma distinta y un color distinto. Después tenemos otro tipo de tokens genéricos que pueden ser estos azules, ponemos otros verdes, tenemos amarillos también, estoy viendo aquí otros que tenemos marrones, tenemos los marcadores de vida y tendremos las cartas con cada uno de nuestros personajes que representarán los distintos receptáculos, es decir, los personajes que vamos a tener para ir desarrollando la aventura. Pues básicamente esto es lo que trae Time Stories. El juego, para que os hagáis una idea, es un devenir de cartas, donde empezaremos con la historia principal, donde Bob nos dará la bienvenida, nos explicará en qué consiste un poco Time Stories, en qué consiste la sociedad y cómo la empresa, que realmente no sé lo que es, y lo que te dice es, tienes que hacer esto en Asylum, tienes que cumplir este objetivo y te vamos a mandar a tal sitio, concretamente como ya he dicho, te mandan a un manicomio en 1921. No voy a entrar más en profundidad en lo que sería la temática, simplemente a modo de reseña deciros lo siguiente. Time Stories me ha gustado mucho, muchísimo, muchísimo. Tiene esa esencia, no sé si recordaréis, si habéis vivido en los 90, en los años 90, casi finales de los 80, no sé si recordaréis esos libros de Elige tu propia aventura, donde tú conforme ibas avanzando, a raíz de la lectura que te daba el texto del libro, te decía, si vas, por ejemplo, al norte, vete a la página 54, si vas al sur, vete a la página 108. Depende de lo que eligieras, el libro te derivaba por un sitio o te derivaba en otro. El libro realmente no dejaba de ser un esquema donde se iban desarrollando distintas ramas, unas llevaban a buen puerto, otras no llevaban a buen puerto. Esto es Time Stories, o sea, es la adaptación a juego de mesa de esa Elige tu propia aventura, de esa, si queréis apurarme un poquito y asociándolo al mundo de los videojuegos, de esas aventuras gráficas. Y es que en el fondo esto es una aventura gráfica convertida en juego de mesa. Es un híbrido perfecto entre esa aventura de los ordenadores, de las consolas, eso Broken Sword, de LucasArts, ese tipo de juegos en plan Day of Tentacle, todo eso. Es eso, pero adaptado al mundo de los juegos de mesa, con una temática propia, con una mecánica propia, adaptado a tener que tirar dados. El juego tiene un componente de azar bastante importante, controlable dentro de lo que cabe y dentro de que, en caso de que no tengas la suerte de que te salgan buenos resultados en los dados, el perjuicio que vas a tener no va a ser brutal. No es un juego que vaya contra vosotros directamente, no es un juego que sea un reto superar. El juego realmente es jugarlo. Lo bonito de este juego es desarrollar la aventura, ir con los demás jugadores hablando lo que puedes, lo que no puedes hacer y tal. A lo largo del juego vas a ir colocándote en distintas localizaciones y esas localizaciones te van a dar una información. Esa información no la puedes leer a los demás jugadores, simplemente lo que vas a hacer va a ser orientar lo que dice, lo que tiene esa carta por detrás. Lo mismo por la parte de delante, te encuentras una parte del escenario y ves un personaje, si le das la vuelta, hablas con ese personaje, interactúas con el escenario. Puede ser, por ejemplo, un objeto, que te digo yo, un candelabro, o puede ser un enfermero, o puede ser un vendedor de algo, o lo que sea. En la parte delantera vas a tener de fondo el vendedor, lo que sea. Cuando le das la vuelta, hay un texto donde tienes al personaje de cerca y es como si interactuaras con él.
¿Qué pasa? Que el personaje que interactúa solo puede decir orientativamente lo que se encuentra en la carta, no puede leerla en voz alta. Con lo cual aquí entra ese elemento gracioso, ese elemento que para mí es una de las chispas principales, junto con la temática del juego, junto con la historia del juego, que tiene como bueno Time Stories. Esa interacción. Es un juego de 2 a 4 jugadores que funciona muy bien a 3 jugadores, que es a lo que hice yo esta aventura. El juego me lo pasé en 2 saltos, conseguí llegar al final de la aventura en 2 saltos. Los saltos son que dentro de un tiempo que tienes desde el principio tienes que conseguir llegar al final de la aventura. Si no llegas, tienes que hacer algo que el juego te indica y empezar de nuevo. Claro, empiezas de nuevo, pero ya sabiendo lo que tienes que hacer y ya sabiendo cómo tienes que llegar. Es una especie de guardar la partida, algo así, digamos, donde vas a ir avanzando rápido por lo que ya has pasado. Se supone que vuelves a la base y vuelves a entrar dentro de la mente del receptáculo para conseguir, intentar lograr ese objetivo del juego, ese objetivo que te mandan desde el principio de la partida. El juego a 4 tiene que funcionar de lujo. Ya digo que yo no puedo decirlo abiertamente porque lo he hecho a 3, me lo he pasado a 3 y no tiene ningún sentido jugarlo a 4 porque ya sé obviamente todo el desenlace de la aventura, sé lo que tendría que hacer y tal, con lo cual perdería esa esencia de no saber exactamente qué tienen los demás en sus cartas, porque sé lo que tienen los demás en sus cartas. Sí es cierto una cosa, para mí este juego dice que tiene en modo 2 jugadores. No sé cómo funcionaría 2 jugadores, pero intuyo que no funcionaría muy bien, por una sencilla razón, y es que esa información no es lo mismo compartirla entre 3 jugadores que entre 4 jugadores que entre 2, porque entre 2 solo vamos a visitar 2 de las localizaciones que puede tener, 2 de los sitios concretos que puede tener esa localización entera, con lo cual vamos a tener que ir avanzando turnos, va a ser más largo, va a ser más tedioso ver toda la información que nos aportan las cartas que tiene el juego. A 2 no creo que funcione muy bien, os digo que es algo que pienso, no es algo que tenga 100% seguro, pero el juego, viendo la mecánica que tiene a 3, me hace pensar que a 4 iría mucho mejor que a 3, por cuanto que verías más localizaciones y tendrías más interacción con el resto de los jugadores, el juego es 100% cooperativo, pues facilitaría ese trabajo con los demás compañeros, con los demás jugadores. A 2 creo que se quedaría corto. Creo que se quedaría corto porque faltaría información. Para conseguir toda la información que te da el escenario necesitarías más tiempo, invertirías más tiempo, más unidades de tiempo dentro del tablero principal, necesitarías más saltos. Es decir, la escalabilidad del juego la pongo un poco en tela de duda. Quitando eso, la mecánica, los combates están muy bien resueltos. Simplemente tendremos, como ya os he dicho, tendremos aquí unos escuditos, estos escuditos por este lado, y después tendremos estos escuditos por este lado. Unos representan los escuditos normales de... Me parece que no se ha visto con los brillos. Aquí tenemos los escudos normales, aquí tenemos los escudos con calavera. Los escudos con calavera son ataques que nos pueden hacer los personajes contra los que luchamos, unas reacciones que hacen, nos atacan a nosotros, nos quitan puntos de vida, en fin. Todo eso iremos evolucionando. Cada personaje tiene su propia destreza, tiene su agilidad, tiene sus distintas características, sus facultades, que nos van a facilitar o dificultar un poco el desarrollo de la partida. Hay unos personajes que son mejores, por ejemplo, en inteligencia, otros que son más locuaces, otros que ya dependiendo un poco, y es verdad que a 2 jugadores se te va a quedar un poco corto porque nada más que al manejar 2 personajes te vas a quedar ahí un poco en el aire, ya os digo. Pero que quitando eso, el juego me ha encantado. Sí tengo que decir una cosa, que esto, cuando os hagáis el juego, os recomiendo que veáis este vídeo de nuevo para que veáis cuál es la pega que lo he encontrado. El juego, pese a que me ha parecido fascinante, ha habido un momento que no me ha gustado. Y eso tengo que decirlo abiertamente. Me ha sacado de la partida. Ese momento concreto es algo que es Vox Populi y es un momento muy controvertido del juego. Os invito a que probéis Time Stories, concretamente la historia de Asylum, que es la única que he probado yo, para que veáis cuál es ese momento concreto y si lo jugáis, dejadme vuestras impresiones en los comentarios. No voy a deciros mucho más, simplemente decir que el juego es maravilloso hasta que llega un momento concreto que te quedas un poco en plan de... ¿En serio? ¿Y ahora? Para después volver a ser maravilloso de nuevo. Pero tiene ese excursus, tiene ese momento donde se para ese segmento que es un poco what the fuck, ¿vale? Pero que quitando eso, el juego es muy bueno. Time Stories es una experiencia de juego muy interesante. Lo que es la mecánica está muy bien encajada. Te vas a sentir dentro del juego. Consigue que te sientas muy inmerso dentro de la temática. Consigue que te sientas muy interactivo con el resto de jugadores. Y eso, en un juego de mesa, es algo muy difícil. Y créeme que Time Stories, quitando este pequeño momento concreto al que me refiero, para mí lo ha conseguido. Así que, ya os digo... fuertemente recomendado la historia de Asylum desde y Time Story en general, aunque claro, ya digo que no he jugado el resto de aventuras. Hasta este momento, para mí,
Time Stories y Asylum, fuertemente recomendado desde fase de mantenimiento. Ya os digo, si lo jugáis y cuando lleguéis a ese momento concreto no os va a hacer falta ver mi reseña, vais a saber cuál es. Dejadme en los comentarios qué os parece, ¿de acuerdo? Y hasta aquí la parte sin spoiler. Ya, si no habéis jugado, parad el vídeo y lo veis cuando juguéis al juego. Porque voy a empezar ahora la parte con spoilers. Voy a entrar en qué me parece Asylum, en qué me parece la historia. En cuanto a mecánica, me adhiero a lo que he dicho principalmente, me reitero en lo que he dicho en la parte sin spoilers. Mecánicamente el juego me parece muy bueno. Mecánicamente el tema de los combates, el tema de que cada personaje tenga su destreza, de que cada personaje tenga una facultad que tiene su pro y tiene su contra, porque todos tenemos un contra, es decir, hay un personaje que es el caníbal, hay otro personaje... Eso me ha encantado, eso es muy bueno, me ha fascinado esa parte. El tema de esta asepsia, de que todos los tokens, de que todas las cosas sirvan como cosas genéricas, eso me ha encantado, eso me ha fascinado también. Y que cada elemento sirva para una cosa, que en un momento concreto sea una llave, que en un momento concreto sea un objeto. Es decir, todo eso me ha encantado. En cuanto a lo que es el juego en sí, la historia me parece buena. O sea, tiene su toquecito de Lovecraft, tiene su toquecito de fantasía, de jugar un poco con todo lo que representa un manicomio, aquello que desconocemos, aquello que nos da miedo, y nos da miedo precisamente por ese desconocimiento. Y si a eso le añade la historia principal del Dr. Hyacinth, que está intentando el ritual satánico, digamos así, satánico, con la niña desde el principio, cómo el juego te va avanzando y cómo te encuentras que la niña la tienes desde el momento 1, cómo toda la resolución del juego te la encuentras desde el momento 1, te la encuentras en la sala de estar, en el cuadro te resuelve uno de los puzzles principales del juego. Cómo todo eso va evolucionando, cómo te vas yendo por los distintos sitios, cómo todas esas tramas paralelas que va teniendo el juego son geniales. Desde el partido de polo, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, lo que se juega en el patio con la gente que se parece a los de la naranja mecánica, cómo consigues los distintos objetos dependiendo de si tomas un camino o tomas otro, cómo en el momento clave en que vas al despacho del Dr. Hyacinth puedes enfrentarte a él y matarlo, y si lo matas no te vas a tener que enfrentar con él al final del juego antes de enfrentarte con la niña, sino que llegas al mismo sitio, consigues los mismos objetos, solo que en un orden distinto, te lo da en momentos distintos, si lo matas haces A, si no lo matas haces B, y como al final de la partida te influye desde ese momento concreto, te va vinculando a lo largo de toda la partida y te va cambiando distintos escenarios y vas entrando por sitios distintos de las catacumbas. Eso me ha parecido genial. Y el hilo argumental, la conexión que tiene el juego en sí, todo eso me parece maravilloso, está muy bien hecho. Ya os digo, las localizaciones geniales, las ilustraciones geniales, los personajes muy bien estudiados. El hecho de que cuando te matan, cuando pierdes y llega el tiempo a cero, en un primer momento tienes una pequeña ayuda, en el segundo momento si pierdes ya el segundo salto, eso ya lo he visto porque ya os digo que lo conseguí en el segundo salto. Pero conseguí pasarme la historia en el segundo salto. Pero, claro, ya he visto qué pasa si fallas una segunda vez. El tema de las balizas, cómo todo está muy bien hecho, cómo todo está muy bien pensado para que el juego te lo puedas hacer. El juego no tiene que ser un reto en plan de juego cooperativo, difícil de la muerte. El juego es disfruta la historia, comparte la experiencia, coopera con tus compañeros y ve avanzando, toma las decisiones correctas si crees oportunas, y si no, pues mala suerte, empieza de nuevo. El tema de los objetos me ha encantado, cómo vas avanzando y que cada objeto es una cosa distinta, el tema de cómo se va mejorando el mapa, de cómo vas ampliando el mapa, de cómo vas sustituyendo unas cartas a través de los distintos objetos, que va poniendo encima de otras cartas, que te va abriendo nuevas localizaciones, que vas yendo con los personajes, cómo las localizaciones están conectadas entre sí, como por ejemplo desde el patio, la puerta que está al fondo, el portón que está al fondo, si consigues convencer con persuasión a los dos tíos que están en la puerta, cómo te abre la puerta del patio y no tienes que dar todo el rodeo. Tiene toques troll que me encantan, me encanta que en la enfermería haya un gilipollas atado a la cama que te inste a que le quites la cuerda y si se las quitas te tengas que liar a toñas con él. Me encanta, que me parece una de las cosas más divertidas del juego, el majarón del patio. El tío que le tienes que llevar el desatascador. Y cómo te pone el desatascador en el suelo y tú dices, joder, pero ¿cómo le voy a hacer caso a un majarón de este? Pero claro, te das cuenta y dices, tío, es que conoce lo de la falla temporal, es decir, sabe que venimos de Time Stories, sabe quién somos, joder, tan loco no estará, lo mismo es verdad que un agente encubierto, y cómo resulta que lo ayudamos, porque nosotros lo ayudamos en esa primera parte, cómo lo ayudamos y
hicimos el imbécil. O sea, realmente hicimos el imbécil. Está genial. El juego es una verdadera experiencia. El juego se disfruta mucho. Lo pasas muy bien con los compañeros de juego y es una cosa que se agradece muchísimo en una aventura como esta. Y es verdad que te rellena unas 4 horas aproximadamente tardamos nosotros en hacernoslo por completo. Hicimos los 2 saltos del tirón y la verdad es que la experiencia de juego es genial. Eso en cuanto a las cosas que me gustan. Cosas que no me gustan. No sé si habréis visto la primera parte de Sin Spoiler. Hay un momento concreto que a mí personalmente me sacó por completo de la partida. Me sacó por completo de la partida. Y es el momento, todos sabemos cuál es, el momento en el que tienes los pentáculos, tienes la llave, tienes las 2 cartas y tienes el escenario 15 que lo estás viendo tú, pero no sabes cómo acceder a él. Para mí esto, no voy a decir que se cargara el juego, pero es verdad que a los 3 que jugamos nos sacó por completo de la partida. Me explico. Si tú haces un juego en el que mecánicamente vas diciendo, este manual de instrucciones te trae las pinceladas básicas, te voy a enseñar cómo funciona un lápiz, pero la escritura te lo tienes que ir desarrollando tú. El juego te va guiando momento por momento. Cualquier carta que resuelves te dice coge el objeto tal, coge el objeto cual, vete a la localización esta, vete a la localización aquella, haz esto, haz lo otro. El juego te guía, porque no tienes más narices que dejarte guiar por el juego. Pero llega un momento en el que de buenas a primeras no sabes qué hacer. Y te encuentras que tienes delante unas cartas, que tienes delante una localización a la que no puedes entrar y empiezas a dar palos de ciego, empiezas a dar vueltas buscando cómo acceder a esa localización que te queda pendiente, que la estás viendo ahí dentro de la caja, dentro de Asylum, y no sabes cómo acceder a ella. Hasta que de buena primera, chas, se te ilumina la bombilla, que a nosotros nos tardó algo así como 25 minutos que estuvimos dando vueltas como imbéciles por las catacumbas a ver si nos habíamos dejado algo. Y la verdad es que nos sentimos bastante mal. El juego nos frustró. Y ¿sabéis? Eso me jode muchísimo. Me jode que este juego me frustre. Que haya un momento concreto del juego en que te saque de la partida, que te quedes un poco en plan de... Tío, si me has ido guiando a lo largo de toda la partida, si el manual de instrucciones me dice cuál es el A, B y C del juego, y el mismo juego, carta tras carta, me va diciendo ve aquí, ve allí... En los libros de Elige tu propia aventura, el libro te decía vete a la página 104, vete a la página 29... El libro no te terminaba el párrafo y te lo dejaba ahí y te dice búscate la vida. Porque realmente no sé si puedo mirar cartas, no sé qué tengo que hacer. Y es verdad que hasta que te das cuenta, pues ese tiempo te quedas un poco en plan de ¿y ahora qué hago? Y esa sensación no me gustó nada, nada. Hasta que descubres que dentro de la carta que tenías desde hacía lo más grande, venía un texto, tienes que asociarlo al principio, vas poniendo los pentáculos, pones la llave, vas asociando cosas y claro, vas resolviendo, lee el objeto 19, leer objeto 19, a nosotros eso nos jodió bastante y nos jodió mucho más cuando ya descubrimos cuál era el acertijo. No me parece mal el acertijo, es decir, el acertijo me parece una genialidad. Me parece maravilloso que el juego a lo largo de la partida te haya ido dando pistas que en un momento concreto te van a abrir la puerta final del juego. No es todo que te lo encuentras al final, de repente, ¡guau! Sigue un hilo argumental, no. Has ido cogiendo pequeñas pinceladas a lo largo de la partida. Has cogido una cartita, has cogido un objeto que es un pentáculo, has cogido un objeto que es un pentáculo, has visto a la niña desde el principio que estaba pintando un cuadro, que te dice las pistas del sureste del juego, te lo dice desde el principio de la partida, desde el mismo momento en el que entras en la sala de estar. Todo te viene desarrollado tan bien, todo está tan perfectamente hecho. ¿Qué puto trabajo te costaba parar la partida en una carta y decir, resuelve un acertijo porque no vas a poder seguir mientras no resuelvas este acertijo? Pero dímelo, dímelo. Si tienes un juego que te guía paso por paso, carta por carta, que te dice, coge esto, ve a este sitio, ¿por qué de repente paras? Este es para mí el principal y gordísimo fallo que tiene Asylum en Time Stories. ¿Qué pasa? Que ya estoy prevenido. Ya si juego los demás, si juego Bajo la Máscara, si juego el caso Marcy, si juego Profecía de Dragones, ya sé que me puede pasar esto. Pero si el juego no me avisa, ni en las instrucciones, ni en las propias cartas, yo no lo sé. Yo no lo sé. Y os digo, esto nos frustró bastante y nos jodió mucho la experiencia de juego. Una vez que ya descubres el acertijo, que dices, joder, qué bueno es el acertijo, digamos así un poco que nos quedamos lamiéndonos las heridas, que nos enfrentamos a la niña,
Por supuesto fuimos unos imbéciles y por hacer la gracia hicimos lo del pentáculo. Que me hizo mucha gracia la respuesta de Bob en plan de ¿cómo se ocurre que os mandamos para evitar que se abra la falla y vosotros metéis a ayudar a la niña a hacer la falla? Pero quitando eso, el juego tiene muchas cosas graciosas. Y ese toque, esa putada, ese bloqueo, ese no decirte nada, un juego que es de sobresaliente matrícula de honor, pues me lo ha dejado en un notable alto. Quizá rozando el sobresaliente, pero no me gustó lo que me hizo. No me gustó esa parte. Y ya os digo, me jode bastante. Por lo demás, Asylum me ha encantado. Me parece muy buen juego. Me parece, sí, otra cosa que no me termina de convencer mucho, pero claro, es que realmente, ¿qué esperas? Y es el final. O sea, vences a la niña, ya está. La carta de voz dándote las gracias. Muy bien, enhorabuena. Id a la cafetería a celebrarlo. No sé, me esperaba algo más. En plan de enhorabuena, una fiesta con confeti y eso. No sé. Pero vaya, que realmente todas las aventuras gráficas últimamente me recordó el final un poco, no sé si lo habéis visto, al final de The Last of Us de PS4. Juego guapísimo, llega al final y en plan de final, ¡pam! Chimpum, se terminó y ya está. Pero bueno, que no está mal, no es una cosa que se pueda criticar porque al final la verdad es que está bien. Está bien el rollo del objeto que te encuentras que te dice, quédate este objeto para sucesivas partidas. El rollo de también la puntuación y ponte la medallita que está escondida debajo del inserto, debajo de la caja. Es decir, todo está muy bien, el juego está muy bien hecho, está muy bien cuidado el detalle. Y quitando esta cagada, esta gilipollez, me parece un verdadero juegazo. Por supuesto, ni que decir tiene que voy a probar el resto de aventuras de Time Stories. Y, en fin, no voy a recomendaroslo porque obviamente si estáis viendo esto o sois insultantemente curiosos, es decir, estúpidamente curiosos, o ya habéis jugado a Asylum, con lo cual no merece la pena que os lo recomiende. Dejadme en los comentarios lo más crípticamente posible que podáis lo que os parece, qué os parece lo que os estoy diciendo. O si no, comentárnoslo en privado a través de redes sociales, de Twitter, de Facebook, para saber vuestro parecer, saber si os encontrasteis en la misma situación que yo en la localización 15 en el objeto 19. Porque, ya os digo, juego muy bueno, juego sobresaliente, que perdió puntos por esa memez. En fin, poco más por nuestra parte. Esperamos que esta reseña, esta opinión, bueno, si estáis ya aquí un poco más la opinión con spoiler, esperemos que os sirva, que os haya gustado, que no sé, que os haya llamado la atención, por lo menos saber un poco lo que pienso de qué es exactamente lo que piensan las dos personas que jugaron conmigo. También pensamos los tres lo mismo. Y en fin, que ya está. Muchísimas gracias como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, mozuelos. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.